Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides. Soy Belén Bermeo Zapater de la campaña Aborto Libre Ecuador. Hace exactamente una semana iniciamos este ciclo de diálogos, 20 minutos por el aborto. Es una iniciativa que llevamos a ustedes junto a la revista feminista digital La Periódica para hablar sobre derechos sexuales, sobre derechos reproductivos, sobre el derecho que tenemos a la salud integral y también para hablar sobre la lucha por nuestro derecho a decidir. Si tú nos acompañas por primera vez, considera que en este espacio no están admitidos insultos, mensajes degradantes, violentos, machistas o antiderechos. Y queremos hacer bulla, como todas las semanas, como en todas las emisiones de 20 minutos por el aborto, queremos hacer bulla, así que comparten este espacio a través de tus redes sociales. Y si quieres poner un comentario, utiliza las etiquetas 20 minutos por el aborto y decidir es mi derecho. Etiquétanos Aborto Libre Ecuador y también a las cuentas de La Periódica en todas sus redes sociales. Recuerdas que cuando se discutió y cuando se aprobó y cuando el presidente de la República, Lenín Moreno, vetó totalmente el Código Orgánico de la Salud, muchas afirmaciones se hicieron en redes sociales con falsedades. Afirmaciones como, por ejemplo, que las emergencias obstétricas ya no iban a ser atendidas tal como establecen las leyes vigentes. Todas estas mentiras circularon. Y a propósito de todas las falsedades, Betania Velarde, productora audiovisual feminista, realizó el siguiente producto que te invito a que lo veas. Lleve los condones, lleve para tirar el delicioso, el sucio, el sabrososo. Y esa es la diferencia entre vulva y vagina. Ahora veremos cómo darnos cuenta de que nos están acosando. Reasignación de sexo recién nacido. ¡Gustavito! ¡Gustavito, ven a leer esta noticia! Nos quieren cambiar el sexo a todos, a todas y a todes. Yo no quiero cambiar mi sexo, Gustavito. A mí me gusta mi chuchita. Quiero informarles que su bebé nació con genitales de ambos sexos. ¿Ah? O sea, nació con ovarios y con testículos al mismo tiempo. ¿Ah? Intersex, pero no lo vamos a operar, no le vamos a dar hormonas, vamos a respetar su cuerpo como debería ser. ¿Qué dice, ve? Lleve su aborto, llévelo. Aborte 3 veces, el cuarto le sale gratis. Aborte hoy mismo. Venga, lleve su aborto. Corte, córtame esa pendeja de video. ¿Qué es este guión de mierda? No somos tan brutos para pensar que es así, ¿verdad? Que todas las mujeres vamos a salir corriendo en manada a abortar. No, pues, para que no las criminalicen y no mueran, pues. Agradecemos a Betania Velarde. ¿Qué te pareció su producto? ¿Qué tal si cuando lo subamos ya a nuestras redes sociales tú también lo compartes, pero además discútelo en tu familia, en tu grupo de amigas, de amigues? Y hoy hablaremos sobre aborto por violación. ¿Por qué es importante despenalizarlo y las acciones de inconstitucionalidad que hasta el momento organizaciones de derechos humanos y de mujeres han presentado como un recurso ante la Corte Constitucional? Nuestra invitada en este 20 minutos por el aborto es María Isabel Cordero. Ella se desempeña como subdirectora de Sendas, que es una organización civil con finalidad social que desde el año 1991 impulsa la autonomía, igualdad social y de género, así como el ejercicio, la exigencia y la restitución de los derechos. ¿Cómo estás, María Isabel? Bienvenida. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a La Periódica y a Aborto Libre por este lindo espacio. Dispuesta a conversar en este cortito tiempo. Exactamente, desde este momento van a correr nuestros 20 minutos. Y el tema de hoy es la pregunta con la que yo quiero iniciar esta charla. ¿Por qué es importante despenalizar el aborto por violación? Belén, bueno, nosotros a nivel institucional, pero también a nivel de organización feminista como activistas de una serie de espacios en donde defendemos los derechos de las mujeres, reconocemos la importancia de la despenalización del aborto en la causal violación a todas las mujeres, no únicamente a las mujeres con una discapacidad mental, como ya consta en el COIP, porque es importante decir que en el Ecuador el aborto está despenalizado en 2 causales. El aborto no es ilegal siempre, ¿sí? Ojo con eso.
Lo que se quiere es ampliar la causal salud a violación en general. En primer lugar, porque consideramos que cuando solo se habla de los casos de violación a mujeres con discapacidad mental, estamos ya discriminando al resto de mujeres que se ven afectadas por una violación y que consecuencia de esta violación hay un embarazo no deseado. Y en segundo lugar, porque consideramos también todo el conjunto de recomendaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ya la ha hecho al país en varias ocasiones, referidas a que cualquier embarazo que se lleve de manera forzada, es decir, que se haya obligado a realizarse y que éste se haya dado en el marco de una violación, significa una forma de tortura para esa mujer, ¿sí? Entonces, en el marco de estas dos, digamos, líneas, estos dos ejes, consideramos que despenalizar el aborto en violación es primordial y que sobre todo ayuda, ¿sí?, a que las niñas y adolescentes, que son las más vulnerables y las más afectadas en el país por los abusos sexuales y las violaciones, puedan decidir si continuar o no esos embarazos. Sobre todo cuando estamos hablando de embarazos infantiles, sus padres, madres, tutores, representantes legales, como quieran llamarles, tienen la opción de decidir si se continúa o no ese embarazo. Claro, Sí, sí, lo que tú dices es totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Desde Aborto Libre siempre hemos reflexionado que la violencia sexual ya es una tortura. El que el Estado obligue a que esa niña, que esa adolescente, a que esa mujer lleve a término un embarazo y que tenga una maternidad producto de esa violación es una doble tortura. Ahora, ¿cómo trata el Estado ecuatoriano a las víctimas de violencia sexual y sobre todo a los grupos, como tú bien señalaste, más vulnerables, que son las niñas, que son las adolescentes? bueno, ahí el Estado tiene una deuda enorme con las mujeres porque efectivamente no ha tenido la capacidad de analizar toda la información que el movimiento de mujeres ha facilitado para que el Estado ecuatoriano legisle de manera favorable en los casos de violación, o sea, que legalice el aborto o amplíe la causal, como quieras llamarlo, porque efectivamente no comprende la magnitud ni el impacto que tiene estos efectos de un embarazo producto de una violación y no ha tenido la capacidad, para mí, crítica, política, laica, de tener esta capacidad de abstracción y, ¿qué será? Pues, y cruzar las variables de lo que significa un embarazo forzado. Entonces, por ejemplo, el Código Penal dice claramente que toda relación sexual con una menor de 14 años es una violación, ¿sí? Si en el Ecuador hay casi 2.000 niñas que dan a luz, niñas digo entre 10 y 14 años de edad, ¿no? Estamos hablando que esas 2.000 niñas fueron violadas, ¿sí? Al año hay 2.000 niñas violadas que se embarazan, porque ¿cuántas más hay que son violadas? No, no tenemos el dato exacto de eso. Entonces, ese ya debería ser un fundamento más que de sobra para que se amplíe la causal por violación y que se reconozca al menos a este grupo de población como los más vulnerables y los más afectados y que requieren de una intervención inmediata. Ahora, otro tema que es importante cruzar ahí y que se debe considerar es la causal salud, ¿sí? Porque la causal salud en eso es muy clara y muy amplia. La causal salud te dice que reconociendo que la salud es el bienestar integral de una persona, es ese bienestar físico, emocional y social de una persona, cuando esté en riesgo esa salud, se podría pedir un aborto terapéutico. Entonces, creo que la población en general y en concreto las mujeres en edad fértil, debemos aprender a acogernos a la causal salud. Necesitamos comprender lo que significa la causal salud y que hay una guía de aborto clínico, perdón, de aborto terapéutico, hay una guía de práctica clínica en aborto terapéutico que concreta y aterriza la práctica médica para que las mujeres podamos acceder legalmente a un aborto
cuando hay un problema de salud. Sí, justamente eso conversábamos en el último diálogo con Consuelo Bowen de CEPAM, y con ella detallamos ampliamente qué significa la causal salud, la salud mental y otras. Pero además, lo que Consuelo nos revelaba es que cuando una niña, cuando un adolescente, cuando una mujer llega al sistema de salud, comienza un calvario. Primero, te enfrentas a que existe personal médico, porque existe personal médico que antepone principios religiosos, su moral, la moralina, y así es como atiende a las mujeres que llegan a este sistema de salud y que llegan con la causal en la mano. ¿Qué es lo que pasa con las víctimas de violencia sexual? Tanto en el sistema de salud, pero también en los otros sistemas, en el sistema educativo sobre todo. Estamos hablando de que son niñas, en el caso de las niñas y adolescentes, que están cursando, en el mejor de los casos, sus estudios, y mientras esto sucede, y por resultado de esta violencia sexual, un embarazo no deseado. Bueno, ¿qué sucede con estas niñas? Sabemos por investigaciones muy recientes todas las consecuencias que significa el embarazo infantil y el embarazo adolescente, tanto en lo económico como en lo social, ¿sí? Porque tenemos que aprender también a analizar el paquete completo. No únicamente tenemos problemas o conflictos al momento de hablar de acceso a educación o interrupción en la educación, sino también lo que eso significa post interrupción de la educación, o sea, como es adolescente, tiene mayores posibilidades de volverse a embarazar, como es rechazada en el sistema también laboral, es rechazada en el sistema educativo, es rechazada en un conjunto de espacios en donde se ve afectada su proyecto de vida. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de causal salud en la salud social, deberíamos comprender que la interrupción del proyecto de vida de un adolescente es una causal en salud. ¿Sí? Pero este análisis realmente se hace complejo para los servidores de salud, quienes nunca han estudiado lo que significa la causal salud en un marco legal. Y ahí viene, creo, para mí el principal conflicto que tenemos. En el sistema educativo, o sea, en las universidades, en las facultades de medicina, en las escuelas de enfermería, de tecnología médica, de todas las carreras derivadas de la medicina y de los servicios de salud, nunca se estudia y se analiza los protocolos ni las guías de práctica clínica en lo referido a aborto. Y ahí se crea el imaginario que tienen los médicos, por ejemplo, de que todo aborto que ellos practiquen o promuevan es ilegal, ¿sí? Y eso creo que es el principal nudo que tenemos que sortear, porque obviamente hay una serie de causales relacionadas a la causal salud, incluida la violación, porque obviamente una violación afecta a la salud mental, a la salud física, a la salud social de la mujer que vive esa violación, y más aún si es que producto de esa violación hay un embarazo. Entonces, creo que los servidores de salud tienen que profundizar los conocimientos que hay en la materia. O sea, si pensamos en el Ecuador, el aborto es legal en estas causales desde hace 82 años. Somos uno de los países, digamos, con marco normativo más de avanzada en América Latina. Salvo Y en... sí, pero el problema es que no se lo pone en práctica, porque los médicos tienen este precepto de que están violando la ley y que se van a ir presos. Pero lo que también tenemos que promover es que los médicos conozcan que violar el secreto profesional también es un delito penal en el COIP. Y es algo que los médicos están olvidando. Y en el marco de materia normativa, prima lo que más beneficie a la víctima en este caso, lo que más beneficie a la persona en este caso, a las mujeres que están siendo violentadas y que obviamente no pueden acceder a este derecho que es el tomar una decisión sobre sus cuerpos. Exacto. Ahora, estas niñas, como tú bien dices, el sistema de salud las margina, el sistema de educación las margina, pero también hay consecuencia en los entornos familiares. La mayoría de los casos de las violaciones a menores y de los embarazos producto de esta violación es porque esta violación es cometida por familiares del entorno cercano, llámese papá, llámese tío, llámese abuelo, llámese padrastro, etcétera.
¿Qué sucede también en el entorno familiar y a qué somete el Estado a estas niñas y a estas adolescentes? Yo insisto en que el Estado no está respondiendo como garante de derechos a las mujeres, niñas y adolescentes que son víctimas de violación. Primero, porque hay una profunda revictimización a esas mujeres cuando proceden a la denuncia. O sea, por más que la ley diga que está prohibida la revictimización, una mujer que es violada tiene que pasar un vía crucis en su proceso de denuncia, tiene que contar y narrar varias veces lo que vivió, lo que sufrió, tiene que someterse a peritajes psicológicos, físicos, volver al peritaje psicológico porque muchas veces el sistema de justicia no valida ese peritaje. Hay una serie de subjetividades al momento de que fiscales y jueces analicen las pruebas. En fin, o sea, yo insisto en que en materia de justicia hay N falencias y dificultades. Y, o sea, Exactamente. entonces, por ahí es muy complejo también decir que en la práctica vamos a cambiar esta realidad de un rato al otro. Sí, pero hay que considerar, creo yo, dos temas importantes. O sea, yo creo que estamos rompiendo el silencio en torno a un tema tan grave como es el incesto. El incesto se ha invisibilizado en un marco de esta idealización y romanticismo de la familia que hoy por hoy se está quebrando. O sea, sabemos que el 80% de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes se da en el entorno familiar, ¿no? Ujú. Y que esos embarazos justamente de niñas entre 10 y 14 años son embarazos de sus padres, tíos, abuelos, hermanos, primos, o sea, de sus parientes. Entonces hay una dinámica de incesto y una naturalización del incesto en el país y en la región, que estamos sacándolo, lo estamos haciendo público, lo estamos denunciando y de alguna manera guardo la esperanza de que esta dinámica se va a desaparecer con los años, o sea, va a ser un tema de confrontación, así como en su momento fue el tema de la violencia intrafamiliar, que hasta hace 30 años estaba dormido en lo privado, ¿sí? Yo espero que el tema del incesto también se rompe el silencio. Bueno, ahí Pero hay por otro lado, también también. estamos haciendo una suerte de exigencia de justicia, exigibilidad de justicia que este rato, digamos, el sistema de justicia está con serias alertas, no solo por las instancias internacionales, sino también está en el ojo de la organización social. Está como que sabe que estamos atentas a los casos y que vamos a hacer ruido en cada caso que se conozca de manera pública. Exacto. Y, y por último, que creo yo que en esa línea también es promover la causal salud. O sea, yo creo que la gente tiene que conocer que las mujeres tenemos derecho a un aborto terapéutico cuando está en riesgo nuestra salud. No solo cuando estamos al borde de la muerte, o sea, no es solo para salvar nuestra vida, es para salvar nuestra salud integral. Y hay una guía de práctica clínica que plantea cómo el servidor de salud tiene que hacerlo. Y en ningún momento de esa guía de práctica clínica dice que el servidor de salud debe denunciar a una mujer que pide un aborto por la causal salud o que llega con un aborto en curso. Claro. Sí, entonces creo que son tres patas de las que tenemos que fortalecer el tema, en este caso para facilitar, digamos, el acceso a un aborto cuando el embarazo se da en el marco de una violación, pero a futuro para alcanzar el derecho a la decisión sobre nuestros cuerpos y la despenalización total del aborto. Hacia ahí caminamos, Marisabel. Y lo que tú decías también refleja, evidencia la lucha que se hace desde las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, para poner ya en agenda, en discusión, el aborto por violación, aunque existe, esto, y aquí es una apreciación totalmente personal, que el tema de la violación dentro de un matrimonio es algo que no se habla mucho y que también sucede. Tampoco.
Sucede Así es. muchísimo. ¿Sabes qué, Marisabel? Salimos a las calles de Quito el equipo de La Periódica salió a las calles de Quito para preguntar a las personas qué opinan sobre la despenalización del aborto en caso de violación. ¿Te parece si escuchamos lo que respondieron? Me encantaría. Muy bien, vamos a escuchar estas opiniones. A mí me parece difícil esto. El daño que se le hace a una criatura de 10 a 14 años no es de una persona sana. Porque, o sea, es un producto fue hecho a la fuerza, fue muy violento y ella va a recordar todo el tiempo, mejor dicho, todos los días, lo que pasó. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque pienso que una niña no está en las capacidades de ser mamá ahorita. Entonces, más bien el Estado debería ayudar a esas niñas a poder ellas superar ese mal momento que han tenido. Eso no quita el hecho de que hayan sido violadas, entonces el hecho de que aborten y que no tengan un bebé producto de violación no les quita los sentimientos, las sensaciones de que han experimentado una situación traumática. Todo es su cuerpo y ellas deciden, o sea, nosotros no tenemos derecho a decirle no abortes o cosas así, es su cuerpo y ellos decidirán si lo quieren tener o no. Ya de cada quien. Bueno, ya escuchábamos. ¿Qué opinas tú, Marisabel? Bueno, yo escucho y creo que hay que analizar también o, digamos, reflexionar sobre esta construcción que tenemos de niñas y adolescentes y también sobre mujeres. O sea, hay una percepción generalizada de que niñas, adolescentes no tienen el poder de decisión sobre sus cuerpos y que por tanto no tienen la capacidad de decidir si continuar o no con el embarazo. Y como se superpone este ideal de que toda mujer debe ser madre, es como que más fácil en teoría eh, permitir o facilitar que el embarazo siga a término y que esa niña se convierta en madre. Pero cruzan por ese imaginario más los valores personales, religiosos, este discurso de boca para afuera, porque creo que muy pocas personas tenemos la capacidad de ser empáticas con los casos de niñas y adolescentes que sufren una violación y que tienen que vivir un embarazo producto de esa violación. Entonces, a mí, por un lado, me alegra oír que la mayoría de la población, sobre todo en casos de violación a niñas y adolescentes, está totalmente de acuerdo con que se permita que accedan a un aborto terapéutico. Así es. Marisabel, ya llegamos al final, hace rato nuestros 20 minutos comenzaron a sonar, pero quiero hacerte una pregunta como Marisabel Cordero. Para ti, ¿por qué el aborto tiene que ser libre? ¿Por qué el aborto tiene que ser legal? Bueno, para mí el aborto tiene que ser libre, legal, gratuito, en todo sentido, tiene que ser asequible, tiene que ser salubre, en todo sentido, porque primero hay que reconocer que es una decisión de las mujeres, que es una decisión que te permite continuar con tu proyecto de vida y cuando el aborto se da en estas condiciones, en el marco de derechos y en una política de salud integral, estamos salvando la vida de las mujeres. O sea, creo que son elementos de sobra desde mi criterio como María Isabel Cordero para decir que el aborto debe ser libre ya. Es algo que nos debe la democracia, una deuda de la democracia con las mujeres. Totalmente. Muchísimas gracias, Marisabel. Gracias por aceptar este diálogo, estos 20 minutos que queremos que se conviertan en horas, en días, en una vida de lucha. No nos alcanza. Gracias, Belén. Gracias a La Periódica y gracias a Aborto Libre. Un abrazo a todos. Pero ustedes no se vayan de la transmisión porque recuerden que tenemos el sorteo de nuestro kit abortista. En este momento vamos a realizar nuevamente, agradecemos a todas y a todos quienes se inscribieron, quienes compartieron la promoción de
20 minutos por el aborto de hoy, así que vamos a realizar el sorteo. Ahora me van a permitir un ratito, esto es en vivo, tengo que compartir mi pantalla para, allí está, para realizar y para que puedan ver. Está ahí puesto un ganador. Comienza, ay, quiero hacerlo grande, la cuenta regresiva y vamos a comenzar. Listo. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Este es nuestro tercer 20 minutos por el aborto y quien se lleva el kit abortero es Nanda Troya. Nos vamos a poner en contacto contigo, Nanda, para que tú recibas este kit. Y tenemos más kit porque tenemos más 20 minutos por el aborto. Recuerda que este kit se compone de la pañuela de la campaña Aborto Libre Ecuador. Tenemos una taza, un jarrito de la periódica con una ilustración de Pepa Ilustradora y también en el marco de este evento hemos creado los siguientes pines, igual, espero que se pueda ver, de la campaña Aborto Libre. Este es mi favorito. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir y gracias por luchar por nuestro derecho a decidir. Hasta la próxima. Chao.